Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a tomar la tercera parte de nuestro curso de materias propedéuticas. Vamos a checar la parte de probabilidad y estadística. Vamos a definir algunos conceptos antes de entrar a lo que son problemas de probabilidad y después vamos a checar la parte de estadística. ¿Qué es un dato? Un dato son esos antecedentes, hechos, dados o medidos que se usarán para llegar a una conclusión o bien que nos ayudarán a tomar una decisión, ¿sí? Un dato va a ser toda esa información que nos va a permitir llegar a conclusiones científicas o bien de interés para nosotros. ¿Qué va a ser la frecuencia? Yo voy a llamar como frecuencia al número de veces que se van a repetir cierta clase de acciones, ciertos acontecimientos o al número de veces que se van a repetir ciertas variables. Por ejemplo, ¿qué tan frecuente asistimos a clase? Para los del turno sabatino asisten solamente una vez a la semana, al igual que para los del curso dominical, mientras que para los del curso que está entre semana, pues ellos asisten 4 días a la semana. Entonces, asisten más frecuentemente a clases los alumnos del turno de entre semana. ¿Qué es una variable? Vamos a definir qué son variables. Una variable, tanto en estadística como en probabilidad, van a ser esos valores de ciertos datos que van a tender a fluctuar, es decir, que van a tender a cambiar, ¿sí? Una variable va a ser ese valor de mi dato que va a tender a cambiar. Vamos a tener variables cualitativas y variables cuantitativas. A las variables cualitativas, aparte de las ordinales y nominales, vamos a agregarles por aquí a las binarias. Vamos a estar trabajando entonces con 3 tipos de variables cualitativas y solamente trabajaremos con 2 tipos de variables cuantitativas. Vamos a analizar cuál es la diferencia entre variables cualitativas y cuantitativas. Y dentro del rubro de las variables cuantitativas tendremos 2, que serán las discretas y las continuas. Variable cualitativa. ¿Qué es una variable cualitativa? Una variable cualitativa va a ser aquella variable que va a describir características, cualidades, circunstancias o ciertos atributos. Aquí no vamos a hacer uso de los números, ¿sí? Solamente de las cualidades, características o bien de atributos. Las características de las variables cualitativas van a ser las siguientes. No se pueden medir numéricamente. No otorgaremos datos específicos y en ocasiones no daremos ningún orden y en esencia me van a especificar una condición, una cualidad o una característica. Ahora, cuando los valores de dicha variable sean solamente de 2, vamos a llamarla variable dicotómica. Mientras cuando sean de más de 2 variables, la llamaremos politómica. Ok, dentro de la repartición de las variables cualitativas, ya habíamos comentado que tendremos 3, la nominal, la ordinal y las binarias. Las primeras que analizaremos son las nominales. Las variables nominales, recuerden que no vamos a representarlos por números ni tendremos ningún orden entre ellas, ¿sí? No debe de haber ningún orden entre ellas. Por ejemplo, variables nominales podrían ser los colores: negro, azul, rojo, amarillo, naranja, café, morado, blanco. Esas serían variables cualitativas nominales. Estoy expresando cualidad, características y no estoy asignando ningún orden. Ahora, las variables cualitativas ordinarias tienen esta diferencia con las nominales, que las ordinarias sí requieren de un orden. No requerimos de números porque son cualitativas, pero sí requerimos de un orden. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, que lo vamos a ordenar por alto, medio o bajo, ¿sí? Aquí estamos asignando una cualidad o bien una característica, pero no nos estamos basando en ningún orden. Las siguientes que checaremos van a ser las binarias. ¿Qué es lo que pasa con las variables
cualitativas binarias. Lo que pasa con estas variables es que solamente estamos trabajando dos valores en específico. Tendremos dos opciones, como por ejemplo el sexo. Puede ser masculino o femenino. Por lo común, cuando se utilizan o se analizan este tipo de variables, se les asigna un valor de 1 para un dato y un valor de 0 para el otro. Por ejemplo, podemos asignar para femenino el 1 y para masculino el 0. O por ejemplo, otro ejemplo puede ser la asistencia, si asistió o no asistió. Solamente te da por ahí dos opciones, no hay una tercera opción. Ahora, las variables cuantitativas. ¿Cuál es la diferencia entre variables cuantitativas y cualitativas? Los números. Las variables cualitativas me dan cualidades sin necesidad de utilizar números, mientras que las cuantitativas van a ser esas variables que me van a permitir dar resultados numéricos. Vamos a estar aquí ya trabajando con números, ¿sí? Ya tendremos por aquí números. Aquí ya no estamos dando cualidades, ya estamos expresando todo en números, ¿sí? Características de estas variables. Expresaremos sus valores con números, son utilizadas generalmente en encuestas o entrevistas y utilizan gráficos llamados diagramas integrales o diagramas diferenciales para mostrar las frecuencias relativas de las variables. Vamos a checar un poco ahora de cuáles van a ser estas variables cuantitativas. Recuerden que las vamos a dividir en dos. ¿Recuerdan cuáles serán? Exacto, discretas y continuas. Variables cuantitativas discretas y variables continuas. Nosotros en este curso solo vamos a estar trabajando con las variables cuantitativas discretas. Las continuas solamente mencionaremos cuáles son sus distinciones. Variables aleatorias discretas. ¿Qué es lo que pasa con las discretas? Estas variables están constituidas por un conjunto finito o infinito, pero es importante decirles que son conjuntos numerables, mientras que las variables continuas solo están trabajando con conjuntos infinitos y son no numerables. Vamos a analizar un poco qué significa que algo sea numerable o no numerable. ¿Y qué es que sea finito o infinito? Algo que es finito quiere decir que sí tiene fin. Es aquello que sí tiene fin. E infinito significa que no tiene fin. Por lo tanto, las variables discretas pueden ser del tipo finito o infinito. Las discretas abarcan los dos. Mientras que las variables continuas solo abarcan el infinito. Ahora, las variables discretas son numerables. ¿Qué quiere decir numerables? Que sí lo puedo contar. Es eso que yo sí puedo contar. Son esos conjuntos que yo sí puedo contar lo que hay dentro de ahí. Mientras que algo numerable es algo que yo no lo puedo contar, ¿sí? Por lo tanto, las variables continuas son infinitas y no numerables. Mientras que las discretas son infinitas, finitas numerables. Vamos a hacer un análisis para ver si entendí un poco. ¿Es cualitativo o cuantitativo? Los siguientes ejemplos son cuantitativos o cualitativos. Vamos a analizar un poco cómo son estos ejemplos. El estado civil, me dan tres opciones, tres cualidades por ahí. O se es soltero, casado o viudo. ¿Cuál será ahí la respuesta? Pues dado que ahí nos están dando una cualidad o bien una característica de una persona, nosotros podemos decir que esta variable a analizar, que es la de estado civil, es cualitativo, ¿sí? Porque lo puedo por ahí checar que son cualidades. Vamos a asignar a las variables cualitativas C y L, y a las variables cuantitativas C y N. Entonces, la primera es cualitativo. Peso exacto de un niño. El peso exacto de un niño, ¿es cuantitativo o cualitativo?
Eso es cuantitativo, porque lo puedo contar. Puedo contar por ahí cuál es el peso exacto de un niño. Cantidad de mascotas que posee una persona, cuantitativo o cualitativo. Eso también es cuantitativo, porque lo puedo contar. Puedo contar por ahí cuántos hijos tiene una persona. La sed de una persona, mucha, poca o nada. Cualitativo o cuantitativo. Eso es cuantitativo y está dentro de aquello que yo sí puedo ordenar. Entonces, es una variable cualitativo ordinaria. Cualitativa ordinaria, porque sí la puedo ordenar. Velocidad con la que se traslada un automóvil. Velocidad con la que se traslada un automóvil. Vean, como está siendo por ahí contable, entonces eso es cuantitativo, porque sí puedo contar cuál es la velocidad. Calificación no numérica de un examen. Aprobado, sobresaliente, aceptado o reprobado. Eso es cualitativo, ¿sí? Y lo puedo ordenar, entonces cualitativo ordinal. Color de los ojos. Recuerden, los colores habíamos dicho que eran una cualidad. Entonces es cualitativo nominal, porque no la puedo ordenar. Cantidad de niños en el aula de una escuela. Eso sí lo puedo contar, entonces eso es cuantitativo. Calificación exacta de un alumno de un examen universitario. Cuantitativo, eso también lo puedo contar. Profesión. Arquitecto, médico, ingeniero, abogado. Eso es cualitativo porque me está expresando una cualidad. Valor económico de un producto, cuantitativo, lo puedo contar. Grados de alcohol de una cerveza, cuantitativo también. Diferencias entre cualitativas y cuantitativas. Esas son cualidades, son descripciones. Entonces, eso sería cualitativo. Vamos a empezar a checar algunos conceptos de probabilidad. Vamos a irnos un poco rápido y después checaríamos algunas cosas de gráficos, después estadística y al final unos conceptitos que nos restarían por ahí. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad asociada a un suceso o evento aleatorio es una medida del grado de certidumbre de que dicho evento pueda ocurrir. Es decir, la probabilidad es ese número entre 0 y 1 que nos dice qué tan probable es que un evento o suceso pueda ocurrir. Evento o suceso es lo mismo. Es importante mencionarles que cualquier probabilidad debe de ir entre 0 y 1, en donde 0 quiere decir que es nada probable de que ocurra ese evento y 1 quiere decir que es 100% probable de que ocurra ese evento. ¿Cómo calculamos las probabilidades? ¿Cómo es que nosotros calculamos la probabilidad de que ocurra un evento? Lo que hacemos es que vamos a tener por ahí una fracción, una relación. Vamos a dividir el número de ocasiones en el que ocurre el evento entre el número de eventos posibles. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Nosotros tenemos el ejemplo principal que siempre se utiliza, sello o águila. Cuando nosotros lanzamos una moneda, es muy común que se lancen monedas en el fútbol, en el rugby, en el vóley, en todos los juegos, para saber quién es el que saca o quién se queda de qué lado de la cancha. Entonces, lo que pasa aquí con este problema es que nosotros tenemos dos posibles resultados, o que salga sello o que salga águila. Entonces, ¿cuántos eventos posibles hay? Pues dos eventos posibles hay. Solamente o puede salir sello o puede salir águila, porque solo voy a lanzar la moneda una vez. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga sello? Recuerden que habíamos dicho que vamos a calcular la probabilidad de la siguiente manera. Número de ocasiones en el que ocurre el evento entre números de eventos posibles. Entonces, ¿cuántas veces puede salir sello? Solo una vez. Por eso, aquí dice, ¿cuántas veces está sello? Solo me puede salir sello una vez, porque solo voy a lanzar la moneda una vez. ¿Y cuántos eventos posibles tenemos? ¿Cuántos posibles resultados tenemos? Pues dos, que salga águila o que salga sello. Entonces, ahí la probabilidad de que salga sello sería de 1/2.
que es igual a 0.5, que sería igual al 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que salga águila? Tendríamos que hacer la misma relación. ¿Cuántas veces aparece águila? Una vez nada más. ¿Y cuántos eventos posibles hay? 2. Entonces ahí me quedaría igual. Un medio igual a 0.5, que es igual al 50%. Antes de que avancemos, hay que mencionarles que la suma de las probabilidades de todos los posibles eventos debe de darnos 1. Entonces, aquí solo tenemos 2 posibles eventos, que me salga águila o que me salga sello. Entonces, hay que sumar la probabilidad de que salga águila más la probabilidad de que salga sello. Eso debe de ser igual a 1, porque solo tengo esos 2 eventos. Es lo que hago al final. 0.5 más 0.5 me da 1. Entonces, que no se les olvide que la suma de todas las probabilidades de todos los posibles eventos debe de sumar 1. Lanzamiento de un dado. Vamos a hacer otro pequeño problema para calcular probabilidad. Lanzamiento de un dado. Cuando lanzamos un dado, nosotros sabemos perfectamente que nos puede salir cualquier número de las 6 caras que tiene. Entonces, nos puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y esos son los posibles resultados. Entonces, posibles resultados, que salga 1, que salga 2, que salga 3, que salga 4, 5 o 6. Entonces, tengo 6 posibles resultados. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de que aparezca un 1? Eso sería hacer la división entre cuántas veces puede ocurrir mi evento entre cuántos eventos posibles hay. ¿Cuántas veces puede salir un 1 si yo solo lanzo un dado? Pues solamente podría salir una vez. ¿Y cuántos posibles eventos tengo? Pues 6. Porque esos son los posibles resultados de que me salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces, la probabilidad por ahí de que aparezca un 1 sería de 1/6. ¿Por qué? ¿Cuántas veces puede aparecer el 1? Una vez. ¿Entre cuántos eventos posibles? 6. Eso es igual a 0.16. Vamos a analizar cómo quedarían entonces ¿cómo quedarían entonces las otras probabilidades? ¿Cuál sería la probabilidad de que aparezca un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6? Ah, pues esa probabilidad sería la misma, porque es igualmente probable que salga cualquiera de esos números. Entonces, miren, todos nos están quedando un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto. ¿Por qué? Porque cualquiera de esos números puede aparecer solamente una vez y en todas los eventos posibles pues son 6. Entonces, esas 6 probabilidades son las mismas, 0.16. Solo voy a comprobar que la suma de esas 6 probabilidades sí me dé un 1. Y miren, aquí es donde tengo la suma de las 6 probabilidades. ¿Me da un 1? Sí, me da 0.999999. Y si nosotros redondeamos eso, eso sería 1. Experimento aleatorio. ¿Qué es un experimento aleatorio? Un experimento de este tipo es aquel en el que se conocen todos los posibles resultados, pero no se puede predecir un resultado exacto, ¿sí? Entonces, podemos conocer todos los posibles resultados, pero yo no puedo predecir cuál va a ser el resultado final, cuál va a ser ese resultado exacto. Mientras que un fenómeno determinista es aquel en donde cuyos resultados finales puedo saberlos de antemano y no tengo por ahí alguna inquietud de cuál puede ser el resultado final. Entonces, un fenómeno determinista es un experimento
cuyos resultados pueden ser anticipados con toda certeza, a diferencia de un experimento aleatorio, en donde yo no conozco cuál va a ser el final. Sí que reconozco y sé cuáles pueden ser los resultados, mas no sé cuál va a ser el resultado final. Es un conjunto. Antes de que introduzcamos esta partecita de las gráficas y de estadística, hay que definir qué es un conjunto. Un conjunto va a ser aquella colección de objetos distinguibles entre sí, llamados elementos, ¿sí? Un conjunto está formado de elementos, cuyo orden va a carecer de importancia. No existe un orden de importancia. Lo que sí es importante mencionarles es que un conjunto es cierta colección de objetos de la misma clase, ¿sí? El orden no importa. Entonces, nosotros tenemos por aquí un ejemplo, el conjunto de los polígonos. El conjunto de los polígonos abarca a todos esos polígonos. Existen 3 polígonos en especial, que son los polígonos regulares. A esos conjuntos que están dentro de un conjunto los voy a llamar subconjuntos. Subconjuntos. ¿Qué quiere decir eso? Que adentro de un conjunto puedo tener conjuntitos pequeños. Ahora, vamos a hacer un ejemplo para que se vea que en los conjuntos el orden no importa. Yo tengo aquí 2 conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Cualquier conjunto, sus elementos se abarcan con estas llaves. Entonces, yo digo que un conjunto tiene ciertos elementos cuando los pongo dentro de las llaves y todos esos elementos van separados con comas. Entonces, ahí tengo 2 conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Vean, lo que yo me refiero con que no tienen orden es que si yo me fijo en el conjunto B y pongo lo siguiente, y pongo primero la estrella, y pongo después el pentágono, y pongo después el triángulo, ese conjunto es el mismo. Entonces no importa cómo estén ordenados, aquí no importa el orden, importa que estén ahí. Y si yo llego a tener en este conjunto B 2 estrellas, no pongo las 2 estrellas, solo pongo una para indicar que la estrella está en ese conjunto. Aunque me aparezca 2 veces, solo la tengo que poner una vez, ¿sí? Para indicar que ese elemento está ahí. Ahora, yo voy a decir que tengo la unión de 2 conjuntos con esta simbología. Esta U significa unión. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo A unión de B, estoy diciendo que tengo A unión los elementos de B. Entonces son los elementos de A unión los elementos de B. Este conjunto final es el resultado de A unión B, es decir, la unión de todos esos elementos. Y vean, el pentágono estaba en 2 ocasiones, pero aquí solo lo puse una vez, lo que quiere decir que recuerden que en los conjuntos solo se pone el elemento una vez, para indicar que sí está allí. Cuando yo quiero indicar que un elemento pertenece a un conjunto, lo indico por medio de este símbolo. Así puedo decir que, por ejemplo, 1 es elemento de A, 2 es elemento de B. Decir que no está incluido, yo lo pondría así. 1 no es elemento de A. Esta línea me indica la negación, me está indicando que eso no está dentro de eso. Por ejemplo, 2 no es elemento de A, ¿sí? De esa manera uno está indicándole si es elemento o no es elemento. Solo fue una breve introducción a conjuntos para que viéramos cómo es que se manejan, porque en probabilidad todo se maneja con conjuntos. Ahora, vamos a definir qué es un espacio muestral. Un espacio muestral son todos los resultados posibles de un experimento en su conjunto. Todos los resultados posibles entonces me van a formar ese espacio muestral, ¿sí? Ejemplo, cuando nosotros lanzamos un dado, ya habíamos dicho que tenemos 6 posibles eventos finales, que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Vamos a indicar un espacio muestral con la S. Entonces, para ese problema,
yo tendría el siguiente espacio muestral, donde tengo 6 eventos posibles, que salga cualquiera de esos 6 números. Se indica igual con las llaves porque lo represento como si fuera un conjunto y separo a cada uno de los elementos con comas. Probabilidad de un evento. ¿Qué es la probabilidad de un evento? Es lo que hemos estado calculando. Es esa frecuencia observada de ese evento en un número muy grande de casos. Es decir, el resultado que nosotros obtuvimos de las probabilidades anteriores nos está diciendo, mira, esta es la probabilidad de un evento. Es decir, si tú realizas ese evento en muchas ocasiones, lo más probable que ocurra es con esta frecuencia, este número. Por ejemplo, calculamos que para la moneda, pues recuerden que podría ser sello y águila. Y las probabilidades eran de 1/2 y 1/2. Entonces, si nosotros realizamos este evento, este experimento, perdón, un sinfín de ocasiones, lo más probable es que siempre me salga el 50% sello y el otro 50% águila. Entonces, estas son las probabilidades de que ocurra al realizar muchas veces ese evento. Resultado, ya sabemos que el resultado es ese resultado final que tenemos de nuestro espacio muestral. Suceso o evento. Ya hemos estado hablando de suceso o evento, entonces lo único que vamos a hacer es definirlo. Un suceso o evento va a ser cualquier subconjunto del espacio muestral, ¿sí? Cualquier subconjunto del espacio muestral, vean, entonces nosotros tenemos nuestro espacio muestral, que quiere decir que aquí tenemos todo lo que puede ocurrir, todo lo que puede ocurrir. Cada uno de los eventos que está dentro, vamos a llamarlo evento. Por ejemplo, en el dado tendríamos 6 eventos por cada uno de los números. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, nuestro espacio muestral tendría por ahí a ser 6 subconjuntos, que sería cada uno de los números que podría salirnos por ahí. Función de probabilidad. No vamos a entrar en detalles con función de probabilidad, solamente lo vamos a mencionar. Yo voy a definir como función de probabilidad a una función matemática que me va a dar la probabilidad de que algo ocurra, ¿sí? Pero recuerden, vamos a tener aquí funciones matemáticas. Una función matemática me va a decir qué tan probable es que ese evento vaya a ocurrir. A eso lo voy a llamar como función de probabilidad. Si nosotros nos vamos a detalle con la función de probabilidad que nos está dando a conocer las probabilidades de los eventos anteriores, tendríamos la siguiente. Esta. Esa función es la que nos está dando más a detalle las probabilidades de que ocurran nuestros eventos, ¿sí? Lo de abajo nos está indicando que la suma de todas las probabilidades de todos los posibles eventos debe de ser igual a 1, que era algo que ya habíamos venido platicando. Probabilidad conjunta. ¿Qué va a ser la probabilidad conjunta? Vamos a definir como probabilidad conjunta a un tipo de probabilidad en donde se van a involucrar 2 o más eventos. Para este tipo de probabilidad pueden ser 2 o más eventos que no pertenezcan a la misma clase del experimento. Entonces, a eso vamos a llamar probabilidad conjunta. Ahora vamos a hacer un par de problemas antes de entrar a la parte de gráficos. Problema de la lotería. Uno de los alumnos del Instituto Alfa decide participar en la Lotería Nacional. Habrá 120,000, 345,000 boletos. Él va a comprar 2 boletos. ¿Cuál sería la probabilidad de ganarse la lotería? Entonces, recuerden, habíamos dicho que para calcular la probabilidad era la cantidad de veces que ocurría mi evento entre la cantidad de eventos totales. ¿Cuántas veces puede ocurrir mi evento? ¿Cuántas veces puede ocurrir que yo gane? Ah, pues puede ocurrir solamente 2 veces porque yo solo compré 2 eventos. Entonces, número de veces que aparece mi evento, 2. Entre número de eventos posibles. ¿Cuántos eventos posibles hay por ahí? 120,345. Cada uno de los boletos que se vendieron es un evento posible.
¿Por qué? Porque puede ser que gane el número 1, o que gane el número 10, o que gane el número 15,000, o que gane el número 25,000, o que gane el número 120,345. Entonces, cada uno de los eventos que tengo por aquí puede ser el ganador, cada uno de los boletos que están por aquí puede ser el ganador. Es por eso que nosotros realizamos la fracción de 2 entre 120,345 para calcular la probabilidad de que se gane la lotería. Vean, este es el resultado final que obtuvimos. 0.00016618. Entonces, la probabilidad por ahí de que gane el boleto de lotería es bajísima, dado que hay muchos boletos vendidos. Mientras menos boletos vendidos haya, es más probable por ahí que se gane el boleto de lotería. Problema de las fichas. Este es un problemita que ya empieza a ser un poco más agradable en el sentido de que tenemos más opciones. Dice, Arely va a participar en la rifa de un carro. Hay que elegir un color de fichas, pero dichas fichas no tienen la misma cantidad de fichas a participar. Habrá 5 fichas color rojo, 2 color azul, 10 color verde, 1 color negro y 6 color blanco. Entonces, en total, ¿cuántas fichas vamos a tener? Vamos a tener por ahí 24 fichas. Entonces, el número de eventos totales que pueden ocurrir es de 24. Puede ocurrir o que yo gane una ficha roja, o que yo agarre una ficha blanca, etcétera. Entonces, ¿cuántas fichas en total hay? 24. Y me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que al agarrar la ficha para el color que le toca le corresponda a una de color negro? ¿Cuál es la probabilidad de que le corresponda a una de color negro? Eso sería entonces el número de veces que aparece mi evento, es decir, el número de fichas color negro entre el número de fichas totales. ¿Cuántas fichas color negro pueden salir? Solo hay una. Entonces sería 1 entre número de fichas totales, 24. Y 1 entre 24 me da 0.0416. Entonces, esta sería la probabilidad de que sacara una ficha color negro. Bien, cambia un poquito la dinámica en el sentido de que tienes que sumar todas las fichas de todos los colores, pero básicamente es lo mismo. Número de veces que ocurre mi evento que estoy analizando entre número de eventos posibles. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que saque por ahí una ficha roja? ¿Cuántas veces salió una ficha roja? Había 5 fichas rojas, entonces sería probabilidad es igual a 5, que son las fichas rojas, entre número total de fichas, 24. Esta en fracción sería la probabilidad de que sacara una ficha roja. Vamos a hacer un último problema de probabilidad para que pasemos a la parte de gráficos. Dice, balones ponchados. Tengo 23 balones en una bolsa. 7 de ellos están ponchados. ¿Cuál será la probabilidad de que me toque un balón ponchado? Entonces, recuerden, es el número de veces en el que ocurre mi evento entre el número total de eventos. Entonces, ¿cuántos balones ponchados hay? 7. Entonces, ahí me queda 7 entre, ¿cuántos balones hay? 23. 7 entre 23 me da 0.3043, que es un 30%. Entonces hay un 30% de probabilidad de que yo saque un balón ponchado. ¿Cuál es entonces la probabilidad de que me toque un balón bueno? Lo que podríamos hacer es hacer 1 menos 0.3043, porque recuerden que la suma de las probabilidades de todos los eventos posibles me debe de dar 1. Entonces, ¿qué hago? Pues le resto la que ya saqué. ¿Por qué? Porque los eventos posibles ahí solo son 2, o que me salga un balón ponchado o que me salga un balón bueno, ¿sí? Entonces, la otra manera de hacerlo es que nosotros pues chequemos igual con la fracción cuál sería la probabilidad de que me toque un balón bueno. Para que veamos que ahí nos da lo mismo, voy a hacer 1 menos 0.3043 y eso me da 0.69.
Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que me toque un balón bueno? Pues recuerden que es número de eventos en el que va a realizarse el mío entre número de eventos totales. Entonces, ¿cuántos balones buenos hay? Pues hago 27, 23 menos 7. Y eso me da 16. ¿Por qué menos 7? Porque recuerden que hay 7 balones ponchados. Entonces, a los 23 le voy a quitar esos 7 balones y me quedan 16. Hay 16 balones buenos. Entre, ¿cuántos balones hay en total? 23. Entonces, eso es igual a 0.69. Y vean, sí me dio exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir por ahí que nuestro análisis sí lo hicimos bien, sí estamos analizando bien. Entonces, si nosotros observamos, nos podremos dar cuenta que si hacemos la suma de esas dos probabilidades que obtuvimos, en efecto, sí nos van a dar por ahí un 1 o un 100% de probabilidad, que es igual a un 1. Entonces, eso quiere decir que analizamos muy bien nuestro problema, porque recuerden que ahí la suma de todas las probabilidades de los posibles eventos nos debe de dar 1. Vamos a empezar ahora con el tema de gráficos, vamos a empezar a analizar este tema y después nos introduciremos a la parte de estadística. ¿Qué es un gráfico? Es una palabra de origen griego cuya etimología proviene del prefijo grafo, que significa escritura. Entonces, básicamente un grafo lo que es una representación de datos a través de símbolos, líneas, vectores o ciertas superficies. Vamos a tener distintos tipos de grafos. Gráfico de barras, o bien llamado diagrama de barras, gráfico circular o por sectores, histograma, gráfico de líneas, de dispersión, gráfico de caja y bigotes, gráfico de áreas o bien el pictograma. Vamos a definir primero el gráfico de barras. El gráfico de barras básicamente es un gráfico de frecuencias. El gráfico de barras nos dice qué tan frecuente es que algo ocurra. Por ejemplo, en este problema que tenemos, nosotros estamos analizando a los alumnos con color de ropa igual el día de hoy. Entonces, ahí me aparecen del lado derecho la frecuencia, es decir, cuántos alumnos el día de hoy traen camisa color azul, cuántos traen color amarillo, verde, rojo y etcétera. Entonces, lo que representa este gráfico es que por medio de barras o por medio de rectángulos nos está representando la frecuencia con la que ocurre algo. Entonces, ¿cuántas veces ocurre que alguien traiga color verde? Una vez nada más. ¿Cuántos alumnos traen color blanco? 7. 7 alumnos traen color blanco. Entonces, vean, este gráfico de barras me representa la frecuencia con la que ocurre algo. ¿Sí? Me está diciendo qué tan frecuente es que ocurra algo. El gráfico circular, o bien llamado gráfico de pastel, lo que hace es que es de pastel porque lo podemos ver como si tuviéramos un pastel y estuviéramos por ahí partiéndolo en rebanadas, ¿sí? Lo que hace es que segmenta estos 360 grados del círculo y los divide de acuerdo a cada uno de los datos que tengamos. ¿Cómo? Pues miren, vamos a checar este problema. Aquí estamos analizando un problema que dice temas que se verán en el parcial. Se dividió en 4 módulos. En cada módulo hay cierta cantidad de temas. Entonces, la suma de todos estos temas sería de 70 más 30, 100, más 50, 150, más 10, 160. Aquí podemos tener 160 temas en todo el círculo. Lo que hacemos es que vamos a dividir los 360 grados del círculo entre los 160. ¿Para qué? Para conocer la cantidad de ángulos que le va a corresponder a cada tema y con ello lograr separar bien mi sector circular. Y me sale 2.25. Entonces, quiere decir que para cada uno de los temas le corresponden 2.25 ángulos. Entonces, para el primer módulo, lo que haríamos es 70 por 2.25. Y eso me daría la cantidad de ángulos que tengo que tener por ahí, la cantidad de ángulos que tengo que tener para yo segmentar el primer módulo. El primer módulo es de color azul, miren, vean. Entonces, 20 por 2, 70 por 2.25 me da 157.5. Entonces, quiere decir
que en todo este módulo 1 tengo un ángulo de 157.5 que le corresponde solamente al módulo 1, ¿sí? A esos 70 temas del módulo 1. Y así es como yo voy dividiendo cada uno de los módulos para asignarle ese ángulo que le corresponde a los valores que va a tener por ahí su cantidad de temas. Ahora, el histograma. El histograma es muy similar a lo que es el gráfico de barras, pero la diferencia está en que el gráfico de barras solamente me da la frecuencia con la que algo ocurre, mientras que el histograma no. El histograma me asigna intervalos de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos asistencia de los alumnos de Mate 2, ¿sí? Y yo tengo separado de febrero a marzo, marzo a abril, abril a mayo y mayo a junio. Entonces, yo estoy haciendo aquí un intervalo de tiempo y estoy diciendo, pues miren, de febrero a marzo, esta fue la siguiente asistencia, fue de 20. De marzo a abril fue de 40 alumnos. De abril a mayo fue de 30 alumnos y de mayo a junio fue de 5 alumnos. Entonces, esto quiere decir que me está segmentando en un periodo de tiempo cuántos alumnos asistieron, mientras que el histograma, el gráfico de barras no. El gráfico de barras solamente me diría cuántos alumnos asistieron, pero en un mes. No me estaré dando un lapso de periodo de tiempo, ¿sí? Esa es la gran diferencia que tenemos con los gráficos de barras. Ahora, el gráfico de líneas. Lo que pasa con el gráfico de líneas es que me está representando estos cambios en el periodo de tiempo, pero mediante líneas. Miren, este es el ejemplo anterior que teníamos. Si yo pongo por aquí las barras, este es el histograma. Si yo pongo por aquí las barras, es el mismo que tengo anterior. Miren, y me voy a regresar para que vean que es el mismo. Es el mismo, vean. Entonces, lo que está pasando aquí es que el gráfico de líneas lo único que hace es ver cómo está cambiando esa variable por medio de líneas. Y te dice, por ejemplo, mira, de febrero a marzo está en 20 y después aumentó hasta 40 y después hubo un declive, por ahí está bajando. Y no, después, en el último mes de mayo a junio, bajó hasta 5 la asistencia. ¿Sí? Entonces, lo que hacen el gráfico de líneas es delimitar qué tanto está cambiando una variable a través del tiempo, ¿sí? Para que se vean por ahí esos cambios que están ocurriendo. ¿Cómo representamos nosotros los máximos o mínimos en un gráfico de líneas? Pues lo que hacemos es que checamos, para los mínimos, checamos cuál es el valor que aparece hasta el final. El más pequeño que aparece aquí en nuestro ejemplo es 5, entonces ese sería nuestro mínimo. Para el máximo hay que checar cuál es el valor que aparece más hacia arriba y ese sería nuestro máximo. Tendremos un último ejemplo antes de que avancemos, que será el siguiente. Miren, en este ejemplo, ¿cuál sería el mínimo? Pues el valor que aparece hasta el final, que es en abril-mayo con un valor de 5. ¿Cuál es el valor máximo? Pues es el valor que aparece de marzo a abril con un valor máximo de 40. Si no se distingue cuáles son esos valores, lo que podemos hacer son estas líneas punteadas para ver en qué periodo de tiempo está ocurriendo y cuál es el valor mínimo o máximo que estamos teniendo por ahí. Denme un minuto. Listo. Vamos a checar algunas definiciones. Gráfico de líneas. ¿Qué va a ser un gráfico de líneas? Un gráfico de líneas es una representación gráfica que une por medio de segmentos de recta los puntos de coordenadas determinadas por los datos de dos variables que se relacionan o de variables que dependen del tiempo, que es lo que acabamos de observar.
El gráfico de barras ya fue el que mencionamos, fue el primero. Se va a basar en una representación de valores numéricos por medio de rectángulos, cuya longitud es proporcional a su valor correspondiente. Es correcto. Si por aquí nuestro primer gráfico de barras tiene una longitud de 5, ese es su valor correspondiente. Si en cambio este tiene una longitud de 10, ese es su valor correspondiente. Mientras que el gráfico circular, ya lo hemos visto, es el gráfico de pastel, es aquel en donde por medio del círculo, de los ángulos, de los 360 ángulos, vamos a decir cuántos ángulos le corresponden a cada sector de acuerdo a los datos que tengamos de información. Polígono de frecuencias. ¿Qué es un polígono de frecuencias? Es un gráfico de barras en donde los puntos medios de los techos de los rectángulos se unirán con segmentos de recta. Es decir, un polígono de frecuencias es como si yo tuviera un gráfico de barras, me voy a regresar un poco, es como si yo tuviera un gráfico de barras, pero en la mitad yo estableciera un gráfico de líneas. Miren, en la mitad yo voy a establecer un gráfico de líneas. Van a ver ahora a qué me refiero. Uno a la mitad, uno en 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 la mitad. Este sería un gráfico de polígonos, ¿sí? En donde tengo gráficos de barras y en el centro de cada barra estoy asignando por medio de rectas cómo está cambiando por ahí mis rectángulos. Vamos a continuar. Después tenemos polígono de frecuencias acumuladas. Es la representación gráfica de una distribución de frecuencias acumuladas. Entonces, es igual al polígono de frecuencias en sentido de estructura, pero lo que vamos a tener con las frecuencias acumuladas es que básicamente tendremos eso, estaremos acumulándolo. ¿Y qué estaremos acumulando? Lo del anterior. Por ejemplo, el primero tiene 2 de frecuencia. En el siguiente pondré la frecuencia de ese, que sería de 3, más la frecuencia anterior, que sería de 2. En el siguiente tengo que poner la frecuencia de este periodo, que por ejemplo voy a poner que es de 5, más la frecuencia anterior, que sería 3 más 2. Ya estoy acumulando esta y la otra. Por ejemplo, el siguiente va a tener una frecuencia por ahí de 7. Entonces es 7 más la frecuencia anterior, que sería de 5, más las frecuencias anteriores, que serían de 3 más 2. A eso se refiere con frecuencias acumuladas. Cada que voy avanzando en mi rectángulo por ahí, voy a estar sumando la frecuencia anterior, la frecuencia anterior y la frecuencia anterior, más la frecuencia que yo acabo de obtener en ese periodo de tiempo. Un diagrama de dispersión. ¿Qué va a ser un diagrama de dispersión? También conocido como nube de puntos. Cuando nosotros tengamos un diagrama de dispersión, se puede ver más o menos así. Las X van a ser las dispersiones, van a ser mis datos por ahí. Y vean, ahora voy a explicar qué significa todo esto. Yo tengo por ahí en el centro una recta. Esa recta me está diciendo qué tan dispersos están mis valores. Si los valores están muy cercanos a la recta, quiere decir que no hay valores dispersos, que por ahí la dispersión es muy baja. Pero, ¿qué es lo que pasa si mis valores están muy lejos de la recta? Ah, pues lo que quiere decir eso es que tus valores están muy dispersos, ¿sí? Entonces, mientras más cerca de la recta estén, quiere decir que son menos dispersos. Más lejos están más dispersos, ¿sí? Este es un diagrama de dispersión. Miren, aquí tenemos diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es el primero que estamos teniendo aquí. Es este ejemplo. Este sería un diagrama de dispersión, en donde yo estoy exhibiendo, estoy mostrando por medio de mi gráfico qué tan dispersos están por ahí esos valores. Mientras que el otro puede ser un gráfico de área. El valor que nosotros tenemos en ese lado sería un gráfico de área. Esto que estamos teniendo por ahí sería un gráfico de área, el segundo.
No, el tercero, perdón. El segundo sería un gráfico de caja. El segundo sería un gráfico de caja. Ahora, ya dijimos entonces, primero es un gráfico de dispersión, segundo es un gráfico de caja y tercero es un gráfico de caja, sí, y el tercero es un gráfico de área. Estadística, ahora vamos con la siguiente parte del curso, la mitad del curso. ¿Qué es estadística? Vamos a denominar estadística como el conjunto de procedimientos que sirven para organizar, resumir datos, hacer inferencias a partir de estos y transmitir ciertos resultados de manera clara. Entonces, la estadística nos permite analizar ciertos conjuntos de datos para lograr entender cómo se están comportando dichas variables. El objeto de estudio de lo que es la estadística van a ser dos: el comportamiento de cierto grupo de personas, esto lo podemos partir en la sociología, y el comportamiento de ciertos datos de diversas índoles, es decir, ya de datos científicos, ¿sí? Entonces es el estudio del comportamiento humano y el estudio de cierta información científica que se quiere conocer. Vamos a dar ciertas definiciones. Un gráfico estadístico, ¿qué es un gráfico estadístico? Un gráfico estadístico es una representación de datos estadísticos por medios de figuras geométricas, puntos, líneas, rectángulos, etcétera. ¿Qué va a ser nuestra población? Nuestra población también va a ser llamada como universo. ¿Por qué universo? Porque cuando hagamos un análisis estadístico como tal, vamos a estar estudiando un sector nada más. Por ejemplo, que yo les diga, no, pues vamos a estudiar a toda la población de San Luis Potosí. Entonces, ahí mi universo son toda la población de San Luis Potosí, no los del sur, no los del norte, no los de Nuevo León, no los de Oaxaca, no los de Guadalajara, no, sino los de San Luis Potosí, ¿sí? Entonces, a ese sector de la población lo voy a llamar universo, porque me estoy basando en todos ellos para hacer mi análisis. ¿Sí? Entonces es todo conjunto de personas, cosas u objetos con ciertas características en común. En mi ejemplo, ¿cuál sería la característica en común? Pues que todos son de San Luis Potosí. Distribución de muestreo. ¿Qué va a ser una distribución de muestreo? Va a ser una descripción de las probabilidades con las que van a ocurrir ciertos eventos, ciertos valores o conjuntos de valores. Estadística descriptiva. Nosotros tuvimos divisiones en las variables. Las dividimos en dos, cualitativas y cuantitativas. Pues ahora vamos a tener dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. Entonces, ¿qué tiene de diferente? Pues vamos a denominar a la estadística descriptiva al conjunto de procedimientos que me van a servir para organizar, describir y sintetizar ciertos datos, sin que mis conclusiones se vayan a extender más allá de lo que yo quiero analizar. A eso voy a llamar como estadística descriptiva. Podemos analizar ciertas opciones en estadística descriptiva, que son los siguientes conceptos. ¿Sí? Todos estos me van a permitir analizar estadística descriptiva. Solo los voy a mencionar para que los tengamos por aquí. La dispersión, que ya vimos que se refieren a qué tan alejados están mis valores. Si yo hablo de dispersión, me estoy refiriendo a qué tanta distancia hay entre mis valores. A eso me refiero con dispersión. Promedio, vamos a tener por ahí lo que es el promedio. Es decir, es el resultado de realizar toda la suma de mis datos entre el número de los datos. A eso voy a llamar promedio. Sesgo, también voy a tener lo que es un sesgo. ¿Qué es un sesgo? Es el valor que tiene que ver con la distancia y proximidad de los datos con respecto al promedio. Los gráficos me van a ayudar a mí a analizar cómo están por ahí mis variables, cómo se van a estar representando, cómo se van a estar por ahí desarrollando. Ahora, estadística inferencial. La estadística inferencial va a ser aquella que va a observar una muestra de datos y va a extraer conclusiones, ¿sí? Este tipo de conclusiones que se tengan van a ser del tipo probabilístico. Entonces, voy a checar por ahí qué tanto margen de error va a haber en mis conclusiones. No solamente voy a decirte los resultados, te voy a decir qué tan
qué tan probable es que esa cosa pueda ocurrir, ese suceso pueda ocurrir y el margen de error que te estoy entregando, ¿sí? Entonces, aquí vamos a agregar márgenes de error. Vamos a decir, mira, es muy probable que esto ocurra, o esto va a ocurrir, no sé, o esta va a ser la probabilidad de que ocurra. O también vamos a decir, mira, en promedio esto debe de ocurrir, pero te voy a dar un margen de error. Vamos a tener dos tipos de estadística inferencial, las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza. ¿A qué se refiere con pruebas de hipótesis? Yo voy a decir, mira, esto debería de ser lo que debe de ocurrir. Voy a probar si ocurre o no, ¿sí? Si yo lo pruebo, quiere decir que mi hipótesis es aceptada. Si yo no lo pruebo, quiere decir que mi hipótesis por ahí es denegada, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con pruebas de hipótesis. Yo te doy un suceso y te digo, déjame ver si ocurre. Entonces, checo por medio de pruebas de hipótesis si ocurre o no. Si mi prueba de hipótesis la avalo, entonces se me aprueba. Si no la avalo, se me niega por ahí. Intervalos de confianza. Te voy a dar un intervalo. Ahí se refiere a que te voy a dar un intervalo. Y mira, te voy a decir, si tu variable cae dentro de este intervalo, te acepto tu prueba. Si no cae dentro de ese intervalo, no te la acepto, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con intervalos de confianza. Tablas, recuerden que las tablas van a ser esta representación gráfica que nos van a ayudar a visualizar cómo son mis datos, cómo se están comportando por ahí mis variables. Y entonces, para eso nos van a servir las tablas, que ya las checamos anteriormente, checamos varias, entonces ya tienen que tener por ahí bien el dato. Moda. ¿Qué va a ser la moda? Ahorita vamos a analizar moda, media, aritmética y mediana. Recuerden que la moda es aquel dato de la variable que aparece más veces en una distribución, ¿sí? Mientras que la media aritmética va a ser el cociente del resultado de dividir la sumatoria de un conjunto de datos entre el número de ellos. ¿Y qué va a ser la mediana? Pues la mediana va a ser el valor que se va a encontrar en medio de una distribución después de que la ordenamos. Siempre que tengamos cierta cantidad de datos, vamos a tener que ordenarlas, ¿sí? Entonces recuerden, primero para la mediana hay que ordenar los datos. ¿Y cuál va a ser el valor que se encuentre en el centro de ese ordenamiento? Vamos a hacer un problema. Tenemos la siguiente información, tenemos los siguientes datos. 7, 6, 3, 4, 3 y 2. Todos esos son elementos que pertenecen a un conjunto que vamos a analizar. Vamos a calcular la media. ¿Qué es la media? Recuerden que es la suma de todos los datos, que es esto que está aquí, entre la cantidad de datos. ¿Tengo cuántos datos? 6. Entonces, la suma de todos esos datos me dio 25. Por eso hago 25 entre 6 y eso es igual a 4.16. Esa sería la media. Para la mediana, recuerden que hay que ordenar los datos. Entonces, el primero se ordenan de menor a mayor. Entonces, el primero sería 2, después 3, luego otra vez 3, luego 4, luego 6 y luego 7. El valor que está en el centro sería mi mediano. Pero como en este ejemplo tengo dos valores, ¿qué es lo que pasa cuando tengo dos valores? Pues que lo que tengo que hacer es calcularle la media, calcularle el promedio. Entonces, tengo que sumar por ahí los dos valores y dividirlos entre 2. 3 más 4, 7. Entre 2, 3.5. ¿Sí? Si yo solo hubiera tenido, por ejemplo, 3 valores, ¿cuál es el valor que está en el centro? 3. Y ese sería mi mediana, ¿sí? Pero como en este caso tuve dos valores, tengo que hacer el promedio de esos dos valores y ese sería mi mediana. ¿Cuál es la moda? Recuerden que la moda es el elemento que se repite en más ocasiones. Entonces, en este caso, la moda sería de 3, porque es el número que más veces se repite. Se repite por ahí 2 veces. Media o promedio es el promedio de un conjunto de números. Ya habíamos visto la media aritmética. Es similar a la media y al promedio. ¿Qué es la covarianza? La covarianza es una unidad descriptiva que va a permitir determinar el tipo de asociación entre las variables. Entonces, la covarianza me dice qué tanta asociación, qué tanta relación hay entre las variables. Los intervalos de valor son similares a los intervalos de confianza, solamente que aquí estamos diciendo dentro de qué valores, dentro de qué intervalos van a tener trabajando nuestras variables.
Correlación múltiple. Correlación se refiere a si hay relación o no entre las variables, entre si son independientes o son dependientes las variables, ¿sí? ¿Cómo se da la correlación múltiple? Pues lo que quiere decir es que existe cierta relación, cierta independencia entre dos o más variables, ¿sí? A eso se refiere con correlación múltiple, a que existe cierta independencia entre dos o más variables. Por ejemplo, si tuviéramos 4 variables, correlación múltiple quería decir que mínimo estas 3 variables están dependiendo de ellas, son dependientes entre sí. Vamos a definir ahora el coeficiente de variabilidad. Es la razón de la desviación estándar a la media de una distribución dada. El valor esperado va a ser el valor promedio de la variable que se obtendrá a la larga. Es decir, cuando nosotros tenemos un promedio, le estoy diciendo qué es lo más probable que ocurra en ese momento. Le estoy diciendo cuál es el promedio de todos tus datos. Le estoy diciendo cuál es la cantidad de veces que más obtuvo, ¿sí? Lo que te dice el valor esperado es en sí el promedio, pero a futuro, el promedio que vas a tener si repites ese experimento muchas veces. A eso se refiere con valor esperado. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar es la desviación promedio de los datos de una distribución respecto a la media. Recta de regresión. La recta de regresión es la recta que nosotros dibujamos cuando estábamos teniendo por ahí dibujos de dispersión. Esa recta que estaba en el centro es la recta de dispersión. La vamos a definir como aquella que permite medir el grado de la correlación lineal en caso de que exista, cuando se calcula la recta que mejor se aproxime a la nube de puntos. Entonces, es esa recta que logra que mejor se aproximen a la nube de puntos. Esa es mi recta de regresión. La nube de puntos son todos esos valores, todos esos datos. ¿Sí? Estimación de intervalo es un conjunto de datos determinados que contienen los datos de una muestra y está acompañado de un enunciado que señala la probabilidad de que el intervalo incluya el verdadero valor del parámetro que se estima. Y el rango es la representación de la distancia entre el menor y el mayor de los datos. Por ejemplo, en las calificaciones, el valor mínimo que puede ocurrir es de 1 y el valor máximo de 10. Entonces, aquí el rango de estudiar la variable de calificaciones sería de 1 a 10. ¿Por qué? Porque esta es la distancia que existe entre el menor y el mayor de los datos de mi distribución. Vamos a hacer un par de problemas de conteo. Ya estamos en la etapa final de este tercer curso de probabilidad y estadística para materias optativas, materias que pueden ustedes tener para el ingreso a la universidad, materias por ahí que les van a ayudar a que si realizan ese examen de la universidad ingresen esas materias propedéuticas. Problemas de conteo. Vamos a entrar con unas definiciones, noción de permutación y noción de combinación. ¿Sí? La principal diferencia entre ellas dos es que en la noción de permutación, en todo lo que sea permutación, el orden sí va a ser importante, mientras que para cosas de combinación el orden no es importante. Entonces, quédense con eso. Permutación, el orden sí es importante y combinación, el orden no es importante. Noción de permutación. Se emplea cuando el orden en el subconjunto sí es importante y el experimento se realiza sin reemplazo o repetición. Noción de combinación. Se emplea cuando el orden en el subconjunto no es importante y cuando el experimento se realiza sin reemplazo o repetición. Ahora, principio multiplicativo. El principio multiplicativo es una técnica que me permite resolver ciertos problemas de conteo para hallar cierta solución a problemas. Vamos a hacer un problema para que entendamos qué es este principio multiplicativo. Ejemplo de cine. Paula planea ir al cine con sus amigas y para escoger la ropa que usará, separó 3 blusas y 2 faldas. ¿De cuántas maneras se puede vestir Paula? Lo que nos dice el principio multiplicativo es que debemos de multiplicar todas las posibles opciones y eso nos dirá de cuántas distintas maneras puedo realizar mi problema. Entonces,
¿Cuántas opciones de faldas hay? 2. Por. ¿Cuántas opciones de blusas hay? 3. Entonces, 3 por 2, 6. Eso quiere decir que en este problema habría 6 maneras de vestirse. Otra manera de ver que esto está bien es decir, pues mira, si yo tengo la falda verde, puede ser con la roja, puede ser con la verde o puede ser con la azul. Ahí yo tengo 3 opciones. Pero si yo en cambio escojo la falda azul, tengo roja, tengo verde y tengo azul. Tengo otras 3 opciones. Y 3 más 3 me da 6 maneras de vestir, que es igual a lo que yo había calculado. Entonces, cuando yo tengo distintas cosas, distintas formas de hacer esto, lo único que hago es estas posibles maneras por las otras opciones. De esta manera, logro, por medio del principio multiplicativo, resolver mis problemas de cuántas maneras se puede vestir Paula. Estos son problemas de conteo, pero combinatorias, ¿sí? Porque recuerdan que habíamos dicho combinación, el orden no importa. Entonces, estos son problemas de combinación, ¿sí? ¿Cuántas veces puedo combinar mis opciones? ¿Por qué de combinación? Porque recuerden que en combinación el orden no importa. Entonces, es igual que yo ponga 3 por 2 a que yo ponga 2 por 3. El orden aquí no importa, me da exactamente lo mismo. A eso se refiere con problemas de combinación. Estos son problemas de combinación. Ejemplo del restaurante. Mediante el principio multiplicativo, determina de cuántas maneras diferentes puede un restaurante servir su menú. Se ofrece 3 entradas distintas, 5 platos fuertes, 2 postres y 3 bebidas de diferentes sabores. Entonces, chequen. Lo que queremos saber es cuántos posibles por ahí opciones de servir el menú tenemos. Entonces, hay 3 entradas, 5 platos fuertes, 2 postres y 3 bebidas. ¿Cuántas maneras tengo ahí para servir todo esto? Ah, pues por medio del principio multiplicativo lo podemos resolver. Multiplicamos todas las posibles opciones. 3 por 5, 15. Por 2, 30. Por 3, 90. ¿Sí? Esas son todas las posibles opciones. 90 opciones de servir por ahí el menú. Recuerden que nosotros pudimos haberlo ordenado de distinta manera y nos da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque son problemas de combinación. Estoy combinando todas las posibles maneras que puedo obtener de servir por ahí los platillos. Y en el caso anterior, pues de vestirse. Ahora vamos a checar un par de conceptos y terminamos. Probabilidad condicional. ¿Qué es la probabilidad condicional? La probabilidad de que ocurra un evento B cuando se sabe que ya ocurrió algún evento A. Entonces, la probabilidad de que ocurra un evento B, dado que yo ya sé que ocurrió A. Esa es la probabilidad condicional. Enfoque subjetivo. ¿Qué es el enfoque subjetivo? Es una manera de entender la probabilidad de eventos donde no hay resultados igualmente probables. Sí, entonces un resultado, un evento no puede ocurrir igualmente probable que el otro. Ese sería un enfoque subjetivo. Hasta aquí termina nuestra parte de probabilidad y estadística. Al final de este archivo les voy a agregar un par de problemas. Esa sería su tarea. Por favor, les pido que chequen al final de este archivo que voy a estar subiendo en la página del instituto. Va a estar la tarea. Solo van a ser un par de problemas con respecto a probabilidad, a estadística y a combinación. Muchas gracias.